en este estadio y, por supuesto, en los establecimientos educativos que no han tenido ningún caso ni sospechoso ni confirmado. Que ahí sí, obviamente, la estrategia es absolutamente y rotunda de no continuar con las clases. Con respecto a otros temas, bueno, obviamente otros los temas trascendentes son los del Ministerio de Transporte, por eso estamos acá con mi colega de gabinete. El gabinete estuvo prácticamente completo, simplemente por razones de espacio hemos decidido venir junto con el ministro de Transporte con dos de los expertos que no es solo que vengan hoy, sino que están trabajando todos los días, en todos los lugares, y no solo produciendo información, sino distribuyendo información a la gente, que es una manera de distribuir no solo conocimiento, sino distribuir tranquilidad, crear consenso y crear la serenidad que a veces se necesita en este tipo de situaciones que la estamos enfrentando todos juntos por el bien de todos. Así que sí, querido colega ministro, ¿quiere usted agregar algo? No, yo simplemente agregar que obviamente bajo la coordinación del Ministerio de Salud estamos implementando todas las medidas necesarias en todos los modos de transporte de manera preventiva, acciones. Entendemos claramente que la que tiene mayor impacto tiene que ver con la operación de las aerolíneas que vuelan desde los destinos determinados por la Organización Mundial de la Salud como complejos y dentro de las facultades que nos dio el artículo número 9 del decreto que dictó el presidente Fernández ayer, restringimos esas operaciones a partir del día lunes 17. Hasta el día lunes vamos a estar, hasta el día martes, lunes inclusive vamos a estar trabajando, efectivamente van a estar volando y operando las aerolíneas para el transporte de pasajeros residentes de sus respectivos países, es decir, aquellos turistas que están hoy en Argentina, pueden volver por las aerolíneas de sus países hasta el día lunes 16 y los argentinos que se encuentran en el exterior pueden volver en cualquier aerolínea de las que operan hacia Argentina hasta el día lunes. A partir del día martes, esa exclusividad la va a tener Aerolíneas Argentinas, con quien estamos estableciendo un plan de acción de vuelos a los destinos de Europa y Estados Unidos principalmente, que son donde tenemos vuelos directos operando actualmente. Los destinos de China, Irán, no tienen, Corea del Sur no tienen vuelos directos hacia Argentina, por lo tanto, con el control de las entradas, de los ingresos de Europa y Estados Unidos, entendemos que estamos colaborando de manera importante para que no haya una mayor propagación del virus en Argentina y podamos tener el control que el Ministerio de Salud dispone, además de, obviamente, los controles que se realizan cada vez que una embarcación, una aeronave llega a los aeropuertos o una embarcación, en el caso de los cruceros, a los puertos argentinos. Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo Asís, de TN. Acá. Nos habían dicho que... Perdón, nos pasaron el micrófono, disculpe, ministro. Falta de coordinación. Doctora Gentile, por favor. Bueno, yo me voy a referir un poco a los fundamentos del por qué no se cierran las escuelas, ¿no es cierto? Primero, como dijo el señor ministro, es muy importante la situación epidemiológica, ese es el primer punto. Nosotros no tenemos circulación comunitaria, no somos Italia ni tampoco somos China, eso tiene que quedar claro, porque si no, uno está mirando lo que están haciendo países en diferentes situaciones epidemiológicas. Nosotros tenemos casos importados y algún contacto, 3, 4, digamos que han sido positivos, que son contactos cercanos de un caso que viajó, es decir, de un caso importado. No tenemos circulación local, pero no tenemos libre circulación, no tenemos circulación comunitaria. Los chicos, el segundo punto es que los chicos hacen formas leves o moderadas, fundamentalmente en las series internacionales no se vio mortalidad en pediatría, pero son activos transmisores. Pero eso también es importante encuadrarlo en la situación epidemiológica. Si uno tiene libre circulación en la comunidad, los chicos son muy transmisores porque hacen en forma masiva formas leves y moderadas. Por otra parte, pensamos también que la escuela es un ámbito muy importante para precisamente generar tareas de prevención.
Es fundamental considerar que los chicos son agentes de cambio, ¿no es cierto? Los docentes, juntos con sus docentes, en base a talleres adecuados, enfatizar todas las medidas de prevención que ya venimos hablando, lo que es cómo toser, cómo estornudar, el lavado de manos, cómo manejarse en la comunidad. Los chicos eso lo llevan a sus casas, chicos y adolescentes, y son generalmente los que motivan conductas muchas veces en los adultos y en adultos mayores. Así que es un punto importante y es un lugar de contención, como muy bien dijo el ministro, porque hay muchas áreas vulnerables donde el tener a los chicos con a lo mejor desayunos o almuerzos fortificados, en un lugar en la cual la vulnerabilidad la podemos contener, podemos ayudar, podemos realmente trabajar mejor, suspender eso no es un dato menor. Sobre todo que la situación epidemiológica no lo condice. Y ahí viene otro punto importante. Esto no es estático, porque esta es una situación dinámica. Hoy es esta. No quiere decir que a lo mejor en 2 días, en una semana, en 15, no lo sabemos. Por eso es la reunión, como dijo el señor ministro, en forma sistemática, porque uno va evaluando situaciones. Entonces, con el dinamismo que tiene que quedar claro, hoy no parece conducente el cerrar escuelas. Entonces, por todas esas situaciones, esas fueron los motivos más importantes que se decidió y se trabajó en esta comisión interministerial, dándole un poco también estas recomendaciones, estos fundamentos para ser transmitidos a través del ministro de Educación al país, porque también otras cosas que vemos los expertos es la importancia de que a pesar de que son recomendaciones, todos estemos juntos y manejemos las mismas normativas, ¿no es cierto? Y eso es muy importante porque tenemos que trabajar en equipo y no podemos, cuando sobre todo tienen fundamento científico, ¿no es cierto? Si tienen un fundamento adecuado, lo ideal es que tenemos que trabajar juntos siguiendo las normativas que todos consensuamos. Y la gran fortaleza en este momento es el consenso, fundamentalmente. Doctor López. Bueno, buenas tardes. Realmente, gracias por venir. Hay 2 o 3 datos que son importantes. Digamos, el Ministerio de Salud ha decidido estimular algunas medidas para cambios de nuestros hábitos cotidianos y vamos a alentar fuertemente el distanciamiento social, como evitar el beso en la mejilla o el saludo de manos o disminuir la socialización del mate, que es muy típico de nosotros, y tratar de tomar los 2 metros de distancia. Esto que seguro es una medida que puede resultar antipática en una etapa de contención de la que todavía está Argentina en la pandemia. Le solicitamos realmente a la gente a tratar de tomar estas medidas en este sentido. El otro dato que no es menor es el análisis y prepararnos de repente para la carga asistencial que probablemente tenga esta pandemia, con lo cual la asignación de recursos financieros para la compra de respiradores y equipos de terapia intensiva ha sido muy fuerte. Esto fue un consenso fuertemente solicitado por el grupo de expertos y realmente se ha podido llevar a cabo. Se han comprado un número muy importante de respiradores y equipos de terapia intensiva, que no es un tema menor. Quiero completar un poco lo que dijo la doctora Gentile con respecto a la suspensión de las clases y demás. Nosotros todavía mantenemos en el protocolo, como es correcto, cuando aparece en una escuela un caso o en la secundaria un caso sospechoso, se suspenden las actividades escolares por 14 días de ese grado. Pero si apareciera un caso confirmado de coronavirus 19, se suspenderían las actividades totales de la escuela por 14 días. O sea, hay medidas también que se toman de tipo intermedio sin necesidad de cerrar en suspender todas las actividades educativas a nivel del país. Yo creo que estas son medidas que uno tiene que ir preparándose. Creo que en el caso de que empezara a aparecer casos autóctonos dentro de esta dinámica que tiene esta pandemia, vamos a también agregar nuevas medidas que uno considere necesario en este aspecto. Y queremos siempre
que nos ayuden ustedes a recordar que el mayor de 65 años tiene que tener un distanciamiento social positivo, diríamos, que evitar las grandes aglomeraciones, pero puede participar en este aspecto y creemos que, porque este es el grupo más vulnerable desde el punto de vista de la enfermedad en cuanto a la mortalidad, y es lo que es el esfuerzo más grande que uno tiene que hacer, ¿no? Quiero aclararle que la construcción del conocimiento que hacemos no solamente es con toda la capacidad científica y técnica de la Argentina, y que además nos encargamos rápidamente de distribuirla a todos los estamentos y a todas las jurisdicciones, tanto provinciales como municipales, sino también estamos en contacto con los países que han tenido este problema antes que nosotros, aprendiendo de sus aciertos y también de sus errores. En ese sentido, para nosotros es una fuente incalculable de información, porque es el mismo estadio, nada más que ellos lo están sufriendo muy anticipadamente y, por supuesto, miramos más a los que les ha ido mejor. Quedamos a disposición de las preguntas. Ahora sí, Gonzalo Asís para TN. Una pregunta general y una puntual quiero hacer. Este claramente es un decreto de necesidad y urgencia, que no es un decreto reglamentario, ¿no? Entonces la pregunta que quiero hacer es, ¿cuándo se va a conocer la reglamentación de la norma para poder entender de qué manera aplicarla en casos muy concretos? Voy a citar solamente uno, entiendo que mis colegas después van a preguntar por otros rubros. Pienso en el tema del transporte aéreo, por ejemplo, ministro Meoni. ¿Cómo se va a instrumentar el tema de los argentinos que están dando vuelta por el mundo, que tienen que pasar días esperando ese vuelo de aerolíneas que los va a traer de vuelta a la Argentina, el tema de dónde se van a alojar, qué van a comer, quién los va a atender? Y en materia local, tenemos trenes y subte donde la gente viaja como ganado, donde el contacto no es a milímetros, digamos. ¿Cómo se va a prevenir en ese caso el tema de la posibilidad de contagio? En primer lugar, creo que hay una cuestión naturalmente sanitaria, que en Argentina todavía no tenemos la circulación del virus de manera comunitaria, por lo tanto, los instantes en los que se viaja o el tiempo que se viaja en los distintos medios de transporte en la Argentina, esperando que todo el mundo cumpla y sea responsable con los estornudos, con tocarse, con lavarse las manos como corresponde. Digo, si todos cumplimos de manera sanitaria, probablemente no tengamos problemas de contagio. Lo que estamos haciendo es reforzando en cada una de las terminales de ómnibus, de trenes y demás, medidas sanitarias, poniendo alcohol en gel en cada una de las terminales, puestos de higiene y obviamente informando mucho, porque nos parece que es la manera esencial. Creo que esto es básicamente el cambio cultural lo que debe hacer que prevengamos la posibilidad de contagio. Respecto de los vuelos internacionales, que es obviamente una cuestión bastante compleja, desde ya que estamos atendiendo y trabajando junto con Cancillería, porque está recibiendo a través, obviamente, del consulado numerosos reclamos. Nosotros tomamos una medida restrictiva de manera inmediata, pero obviamente que hay un análisis y un informe que estamos requiriendo de las distintas empresas que operan con Argentina para saber cuál es el flujo de las personas que tienen Argentina con los pasajes para volver y también de los argentinos que tienen que volver dentro de los 30 días hacia el país. Quiero que quede claro, el decreto reglamentario lo hacemos por jurisdicciones. En el caso nuestro lo pone operativo la Administración Nacional Civil, la ANAC, quien entiende en la materia específicamente y ya dictó la resolución y notificó ayer a las aerolíneas de qué manera podían operar. También nos faculta para tomar medidas extraordinarias, y si nosotros entendemos que esas medidas extraordinarias significan de que queden pasajeros varados tanto en la Argentina como en el resto del mundo de argentinos que quieran volver, obviamente que lo vamos a tomar. Lo que queremos claramente establecer es que lo que no pueden ingresar son personas que vienen de esos lugares que no sean argentinos a hacer turismo durante estos 30 días. Digamos. Básicamente lo que estamos tratando es de impedir el ingreso de personas que pueden traer el virus de manera restrictiva. Los argentinos que vengan tendrán que tomar las medidas sanitarias que dispuso el Ministerio de Salud de cuarentena y por lo tanto estarán aisladas durante el periodo que corresponda. Buenos días, ministro. Recién usted hablaba, ministro Ginés González García, y junto a los infectólogos hablaban recién de la recomendación de no suspender el ciclo lectivo. Lo que quiero preguntarles es si esa recomendación se hace extensiva a los institutos de mayores, a los institutos terciarios y a las universidades. No, sí, nosotros obviamente
Con el tema de los adultos mayores, obviamente también es cierto que no todos los adultos mayores tienen el mismo riesgo. Lo que tratamos es primero los que tengan algún tipo de circunstancia que les genere riesgo, que se sometan a un aislamiento voluntario lo más efectivo posible, es decir, que en vez del cine, televisión, ese tipo de cosas que sean de lo común de la gente. Con respecto al otro que me preguntó, que no me acuerdo qué. Las universidades. No, las universidades, bueno, ahora a las 2 de la tarde tenemos una reunión con las universidades y los ministros de educación de las provincias. No, las universidades es como las escuelas, es decir, si hay un problema específico, se actúa ahí, pero no se puede tomar una medida general de terminar con las clases en las universidades. Una acotación. Quizás las universidades también pueden tener el desafío de instrumentar la capacitación de otra forma. Existe, por ejemplo, la posibilidad de trabajar teóricos en forma virtual, simuladores, es decir, hay un montón de herramientas pedagógicas que se pueden poner en marcha, que no tienen que ser exactamente los grandes números de alumnos en clases presenciales. Pero como dice el señor ministro, obviamente hoy a las 2 de la tarde se reunirán y por otra parte cada universidad y cada facultad va a tomar su propia dinámica y bajará. Uno a veces desde salud hace como los expertos las recomendaciones generales y después hay ciertos lineamientos más concretos que se manejan con criterio y en la vida de todos los días y mirando las cosas más concretas, ¿no es cierto? Silvia Mercado de Infobae, perdón. Quiero completar el tema porque hoy en día, después de un análisis exhaustivo con importantes datos, intercambios, creemos que hoy no es necesario cerrar los ciclos educativos. Pero también reconocemos que en función de la dinámica, quizás el día de mañana sea necesario. Lo que no queremos adelantar una medida que si la vamos a tomar donde no es necesario, cuándo uno la levanta, hasta cuándo la mantiene. Entonces, uno tiene que trabajar esto con muchas medidas en carpeta y colocándolas en el momento adecuado. Silvia Mercado de Infobae, una pregunta para el ministro Meoni y es si se está en carpeta la posibilidad de sanciones o multas a los colectivos o a las centrales de colectivos por cuestiones de higiene, ya que uno ve ahí realmente situaciones bastante, digamos, complicadas en ese sentido. Y al ministro González García me gustaría preguntarle cómo convive esta emergencia en torno al coronavirus con la situación de las provincias del NEA y el NOA, que están en una verdadera emergencia por dengue y que, bueno, las decisiones de cierre de escuelas que tomó, por ejemplo, Misiones y supongo que Jujuy también, están en relación más al dengue que al coronavirus. También sé que hay problemas de desabastecimiento de insumos, por ejemplo, en los hospitales de La Rioja. Entonces, bueno, Argentina está viviendo 2 emergencias sanitarias, me parece. Gracias. Primero, sí, nosotros obviamente que hemos determinado la creación ayer de 4 comités de crisis, uno por cada una de las modalidades de transporte. En el caso de ferrocarriles y trenes es la CNRT quien tiene la responsabilidad de fiscalización de las medidas que se deben tomar en materia de prevención y obviamente que la CNRT tiene facultades de sanción si no se aplican las resoluciones que vayamos dictando de manera inmediata. Obviamente que mientras estamos aquí están trabajando cada uno de los comités de crisis disponiendo cuáles son las medidas para cada una de las modalidades de transporte, entendiendo que nos teníamos que ajustar primero al decreto que dictó ayer el presidente Fernández y hoy están trabajando para las acciones correspondientes, reitero, en cada una de las modalidades. Con respecto al dengue, sí, es real. Nosotros tenemos hoy más de la mitad de las provincias argentinas con dengue. Nosotros tenemos esta epidemia hace años en América del Sur, ha tenido 3.200.000 casos, ha tenido 1.500 y pico muertes. El año pasado tuvo 800 muertes solo en Brasil. Este año está golpeando durísimo no solo al sur de Brasil, sino a Paraguay. Y por supuesto nosotros tenemos provincias muy rodeadas de Brasil y Paraguay, como el caso de Misiones, que es de las provincias argentinas
masivamente la que tiene el problema más grande, y por eso el gobernador ayer decretó la emergencia y suspensión de clases como consecuencia que había muchos chicos que estaban con fiebre y que no podían concurrir. Nosotros esperamos que esa situación, las medidas son las habituales, ustedes lo saben, y hemos intensificado. Los dos temas centrales son la provincia de Misiones y la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en su distrito sur, tiene mucho más impacto y realmente hay muchos casos, muchos no notificados, y verdaderamente las medidas son las que ustedes conocen, las medidas de saneamiento, las medidas de cuidado domiciliario, pero acá también es la responsabilidad individual, en el sentido como el cumplimiento de estos consejos, lo decimos para el coronavirus, también el dengue implica mucha responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque el mosquito vive dentro de la casa o en el peridomicilio, de tal manera que ese entorno es muy difícil de llegar, salvo por todas las recomendaciones, por el sistema público. Nosotros esperamos que el pico, alguna vez lo dije, iba a ser en la segunda quincena de marzo, y esperamos que empiece a bajar, y también alentamos la línea de investigación, que van por dos lados. Por un lado, en el vector, o sea, tratar de que el mosquito, que es el único que transmite la enfermedad, tenga alguna forma de combatirse, o, por supuesto, en el caso de una vacuna que hemos estado hablando con los que están en la investigación más adelantada y que todavía no la tendríamos, si tenemos suerte, hasta el año que viene. Pero claro, el dengue es un tema, y vuelvo a decir, espero que el pico pase pronto y que realmente no tengamos el problema que tiene, por ejemplo, Paraguay. Paraguay ha tomado medidas bastante importantes como consecuencia, no tanto por el riesgo del coronavirus, sino esencialmente porque tiene estresado el sistema de salud como consecuencia del dengue. Entonces, bueno, sigue la conferencia de prensa. Dentro de un rato vamos a analizar un poquito toda esta cosa, porque hay como contradicciones, ¿no?, entre lo que se hace acá y se hace en el interior. No sé los doctores qué opinan. Me parece que es raro. Se habla de etapas, Sí. se habla de situación epidemiológica. Claro. Vos sabés que en medicina lo que pregonamos nosotros es la prevención. Pero esperemos un cachito, tenemos que hacer un corte, ya volvemos a esperar. Novedad mundial contra piojos